Así es, ya les tenemos presente a nuestros amigos psicólogos clínicos que esta tarde nos acompañan el día de hoy. Bienvenido, bienvenida, son suyos los micrófonos, por favor. Hola Boris, muchísimas gracias por la invitación y bueno, decías, ¿no? El tema de hoy es un tema muy interesante, el aburrimiento. ¿Qué puede haber de interesante en el aburrimiento? Se preguntará mucha gente. Hoy día vamos a hablar un poco más sobre eso. Buenas tardes con todos los radioescuchas y muchas gracias Boris una vez más por la invitación y a Radiante FM por el espacio para el día de hoy hablar un poquito más sobre este tema tan interesante como ya mencionó un poquito Talía. ¿Qué hay de interesante en el aburrimiento? ¿Qué podemos sacar de aquí? Así es para todos nuestros radioescuchas esta tarde, este mediodía ya, medio domingo. ¿Qué tiene de interesante el tema de la creatividad, del aburrimiento, no? ¿Cómo es que el aburrimiento viene a ser algo tan importante en la actualidad? Ya que, bueno, muchos de los padres, muchos de los adultos que tienen guaguas, que tienen pequeños todavía, bueno, parece que el niño está aburrido. Démosle la tablet, démosle el celular, démosle el teléfono porque se está aburriendo el niño y vaya a estar mejor pensando otras cosas, mejor empezar a utilizar estas tecnologías. Pero realmente el aburrimiento tiene algo muy importante, ¿no? Tiene algo muy interesante que tiene que ver con esa capacidad de no tener nada para empezar a crear. Cuénteme, mi estimada amiga Talía, ¿cómo es eso de que el aburrimiento nos permite tener creatividad? Sí, bueno, comencemos por ahí. Justamente estaba leyendo un artículo que salió recién en la BBC, en donde ellos entrevistaban a algunos artistas, una escritora y también un escultor. Ellos eran entrevistados por sociólogos y por psicólogos, y uno de los puntos que ellos consideraban más importantes para su proceso creativo y lo que los inspiró realmente a este camino fue el tiempo de aburrimiento que tuvieron cuando eran niños. Estos tiempos, decían ellos, de poder, bueno, estar en su casa sin muchos estímulos. Eran personas que vivían en lugares alejados, tal vez decir lugares rurales. Entonces, esta falta de estímulos que ellos sentían, ¿sí?, es lo que les impulsó a, bueno, inventarse juegos, inventarse historias, comenzar a dibujar y desde ahí pues trazaron su camino como artistas. Entonces, eso podríamos tal vez para comenzar a reflexionar sobre qué hace el aburrimiento en nuestros días, por qué hoy se les da tablets, se les da celulares, se les da muchísimos estímulos a los niños, y justamente ahora que estamos yendo a comenzar la época de vacaciones, creo que me pareció una reflexión muy importante para hacer. Muy interesante lo que acaba de mencionar la psicóloga Talía Ortega, que tiene que ver con este tema de en nuestra época de nuestros abuelitos, en la época de los abuelitos de nuestros abuelitos, como que todas estas tecnologías, como que todo este alcance no estaba tan presente, ¿no? Pero de ese aburrimiento empezamos a tener grandes inventores, grandes artistas, grandes deportistas, ¿no? Entonces, algo tiene que ver el aburrimiento dentro de todo eso, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano para crear en este espacio. Pero ¿qué hacemos ahora? Pero estamos con el tema de que ahora estamos con la tecnología. ¿Cómo hacemos para empezarles a tener o abrirles estos espacios de aburrimiento a nuestros hijos? Bueno, hay una pregunta que me parecía interesante, que la pensaba ayer. Decía, ¿qué pasa cuando los adultos les decimos que no a los niños? ¿Qué pasa cuando les decimos que no? Y por eso, frente a eso, muchas personas prefieren no decir que no, prefieren darle, digamos, todo gusto, dar muchísimos estímulos, videos, música, etcétera, porque parece que hay una frustración muy grande que viene frente a ese no. Y bueno, yo como psicóloga me pregunto si esa frustración frente al no, frente
las limitaciones provienen de los niños en la época actual, o más bien los adultos tenemos algo que ver ahí también? Bueno, nuestros queridos papás, mamás que nos están escuchando en casa, qué importante es que nuestros hijos tengan espacios de aburrimiento. Qué importante es poder retirar un momento las tecnologías para que puedan salir a conocer el mundo, porque resulta que las tecnologías ahora nos están desconectando del mundo que nos rodea y nos está conectando aún más. Bueno, es paradójico, ¿no? Como es que la tecnología llega a comunicarnos y nos está incomunicando cada vez más. Y pues sí, en realidad la manera en la que estamos mirando y educando a nuestros hijos es que ya no tengan esa capacidad de salir a observar el mundo, a respirar ese aire friecito que tenemos este domingo, que salgamos a ver un poco la naturaleza, cómo está formada la naturaleza, y sobre todo a estimular esta parte de creatividad, ¿no? Porque a veces los padres se desesperan y dicen, oiga, llegan al consultorio muy angustiados y dicen, es que mi hijo no tiene esa capacidad de tener creatividad, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hace? Pues no con su hijo, o sea, cuáles son las rutinas que mantienen en casa y todo eso. Y nos empiezan a comentar, nos empiezan a contar y evidenciamos que en efecto ese momento, pues la verdad, pasan mucho tiempo en los videojuegos, pasan mucho tiempo en las redes sociales, pasan mucho tiempo en el celular, pasan mucho tiempo en la tablet, y nos hemos ido aislando, nos hemos ido saliendo. Entonces, vamos a ver entonces, ¿qué además permite este espacio de aburrimiento, mi estimado Juan? Bien, Boris, no solo estamos hablando de la tecnología, sino también hablamos de que cuando hablamos con los padres muchas veces nos dicen que es que mi niño después de la escuela se va al fútbol, al básquet, a este deporte, a la natación, también tiene talleres de esto, talleres del otro, control de tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no solo son las tecnologías, son estos espacios también que a veces los niños están como que con el tiempo más saturado que el de los adultos muchas veces. Y eso le incluimos también la movilización y todo. Entonces, ¿en qué momento estamos hablando de estos espacios? Que podremos decirle también que son espacios vacíos. O sea, ¿puedes decir, Juan, que las personas más aburridas son más inteligentes, o cómo está este tema? No, no necesariamente, pero sí muchas veces, esta no ocupación del espacio, como digo, este espacio vacío, este tiempo vacío, nos puede dar una oportunidad no solo para la creatividad, sino también para la reflexión. A ver, ¿qué más podemos hacer? Decíamos la semana pasada contigo y con Lorena que estábamos acá, reinventar, ¿no? Entonces, reinventar también estos espacios vacíos que nos puedan servir para algo, que desacelerar un poco el mundo tan acelerado, tan copado, con tanto tráfico, etcétera, etcétera, nos pueda servir para algo. No solo tener estos espacios completamente llenos, como digo, no solo con la tecnología, sino con todas estas otras actividades que a los niños, a los adolescentes les pueda servir también tener este espacio de descanso, ¿sí? Este espacio libre, donde ellos puedan generar, como ya creo que hemos marcado muy bien, han marcado muy bien ustedes, este espacio para la creatividad, este espacio de algo personal, de algo que surja desde el niño, que surja desde la familia, algo independiente a todo lo demás que puede estar surgiendo desde afuera. Es verdad, justamente ayer estaba leyendo este libro que acá se llama El aroma del tiempo, de Byung-Chul Han. Sí, él es un filósofo coreano, es muy reconocido, y a mí me gusta mucho leerlo a él. Y este libro, El aroma del tiempo, justamente él proponía la necesidad de estos dos momentos. Si es todo, digamos, vida contemplativa, como lo llama, va a haber como un estancamiento, pero parece que en cambio ahora es todo vida activa, todo talleres, todo aprende un nuevo idioma, aprende un instrumento musical, aprende esto. Y justamente en redes sociales ayer ya me salía, ¿no?, como colonia vacacional de lectoescritura. Entonces, sí, continuamos tu proceso de lectoescritura de tu pequeño, también estas vacaciones, talleres de cálculo y cosas que nos permiten reflexionar desde ahí, ¿no? A ver, entonces, retomando un poco de lo que ustedes acaban de comentar, ¿no?
no es solo el tema de que la tecnología está presente en medio mantenerles ocupados, es también todas las actividades que a veces los padres angustiados, ¿no? Porque yo como padre angustiado digo, "Oh, es que yo quiero que mi hijo sea mucho mejor que yo, es que yo quiero que mi hijo sea el mejor, es que yo quiero que mi hijo tenga todas esas oportunidades que yo no he tenido y por eso le tengo que bombardear de actividades, le tengo que bombardear de tantas cosas que claro, ahora en el consultorio tenemos a más niños ansiosos, a más niños angustiados, a más niños que no saben qué hacer con tanta responsabilidad que tienen, que llegan en estados que bastante preocupantes porque los adultos, bueno, es que nos han motivado que les demos ocupación en su tiempo libre, porque si no está el hecho de no hacer nada, está el tema de la tecnología. Pero qué importante lo que acaban de decir ustedes, que tiene que ver con este espacio de, hay que empezar a motivar los espacios de aburrimiento, porque ahí los niños tienen esa capacidad de empezar a crear, ¿no? Y afortunadamente las personas, los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no?, de pensamiento y de razonamiento. Necesitamos mantener esa mente ocupada, la mente no puede estar en blanco y empezamos a crear. Qué importante es este tipo de actividades que tenemos. Además de eso, mis estimados oyentes que nos escuchan este mediodía, algunos estarán almorzando, algunos estarán preparando el almuerzo. Llegamos con estas herramientas de bienestar emocional y una de las cosas importantes que siempre lo mantenemos, ¿no?, antes de nada, antes de estar con todas estas actividades que queremos bombardear a nuestros hijos, es saber como padres qué es lo que debemos hacer, porque a veces nos angustiamos de que nuestros hijos no tengan nada que hacer. ¿Cómo hacer algo más entonces? Bueno, algo más o algo menos. Tal vez a veces debemos pensar en quitar algo de todo ese ruido. Y yo me preguntaba qué es lo que no se quiere escuchar de los niños tal vez, o de uno mismo como papá, cuando estamos, como tú dices, Boris, bombardeando de actividades. Por eso creo que es importante, sí, como una vía para reflexionar sobre esto, bueno, pensar qué pasa con los lazos familiares ahora en lo contemporáneo, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito más, justamente en el espacio psicoanalítico nos estamos proponiendo unas jornadas ya para este año sobre las formas del amor en lo contemporáneo. Y desde ahí, bueno, pensar qué pasa, como tú decías, como padres, cuando escuchamos a nuestros hijos, nos dicen que están aburridos, y en lugar tal vez de tener un momento para conversar con ellos, o bueno, para compartir algún otro tipo de actividades que a ellos les puede gustar, nada, como que nos desconectamos. Otro sociólogo proponía que en esta época postmoderna, ¿sí?, hablamos más bien de un amor líquido o de una fluidez en los lazos, ya no son tan sólidos, y especialmente estos lazos familiares que se sostenían mucho por la palabra. Talía, antes de continuar, queremos que nuestros oyentes también no se desconecten de nuestra sintonía, así que lo que acabas de decir, que es algo muy, muy, muy importante, vamos a tocarlo en unos minutos. Después regresamos, así que les dejamos con esta hermosa canción.
Volvemos en esta tarde. Muy buen provecho a las personas que ahorita están disfrutando de un almuerzo delicioso y por qué no deleitarnos también, ponerle un aderezo más de psicología a nuestro domingo, a nuestra mediodía prácticamente del día domingo. Pedirles que se vayan reconectando a nuestra señal porque estamos en compañía de unos profesionales que nos acompañan el día de hoy, que forman parte de nuestro equipo de psicólogos. Para cualquier consulta, duda, pregunta que tengas, no olvides en contactarte en nuestros números de WhatsApp 096-297-2977. Así es, conectados en nuestro canal Radiante FM, una radio de otro mundo, en su programa Una terapia de otro mundo. El día de hoy estamos tocando el tema el aburrimiento como una estrategia de creatividad para nuestros niños. Y Juan, cuéntame por favor, ¿cómo avanzamos en este tema? Bien, Boris, un poquito con el tema, creo que cerrando el tema anterior, el segmento anterior, hablando de la productividad, como que en estos momentos, en esta sociedad en la que habíamos descrito un poco anteriormente, todo tiene que servir para algo. Todas las cosas que hacemos, todo lo que queremos que los niños hagan, tiene que servir para algo, tiene que ser productivo. Y en ese espacio me parece que se pierde el espacio del silencio, ¿no? Como había dicho yo antes, el vacío, pero también podemos decir en este caso el silencio. Como que el silencio no es productivo, entonces no está en nuestras vidas y por lo tanto como que dejamos de lado esos espacios vacíos y las relaciones también paradójicamente, como lo decías antes tú, en vez de solidificarse, de irse acentuando un poco más, se vuelven un poco más diluidas, un poco más fluidas, y tal vez Talía nos puede ayudar profundizando un poco más en este tema, un poco más en este tipo de relaciones. Sí, gracias Juan. Justamente nos quedamos ahí, bueno, en este tipo de lazos más diluidos que podemos ver en la actualidad, y como justamente Boris nos decía, el momento en el que no tenemos la tablet, no tenemos la actividad, me imagino, estamos en el carro, sí, yendo de un lugar a otro, y ¿qué hacer ese momento? Si no tenemos la música a todo volumen, ¿qué pasa con cada una de las personas que están en ese carro? Y por ahí que pueden empezar a aburrirse, ¿no? Cuando, y esto es algo que nos proponía este autor, sí, cuando cae ese espacio de palabra en la familia, que es muy diferente que caiga la palabra a que haya silencio, es muy diferente. Pero cuando cae ese espacio, podemos decir, de transmisión en la familia, esos espacios compartidos, el mercado, las propuestas del mercado pueden venir ahí a ocupar ese lugar. Y justamente yo comenzaba, ¿no?, con estas propuestas del mercado que ya nos están viniendo y que ya están bombardeando en redes sociales. Talleres vacacionales, pero para que aprendas a sumar, a restar, lectoescritura, ¿no?, como que no hay un corte con la escolaridad, que es ese tiempo de vacaciones. El tiempo de vacaciones es un tiempo, sí, de corte que marca una diferencia. Entonces, algo muy muy importante a recalcar es que no estamos diciendo, porque parece que ahora la sociedad es como de extremos, o sea, si estamos hablando del aburrimiento, hay que aburrirse todo el tiempo, la actividad es mala, el trabajo sí, pues, es malo. Sí, se entiende. No es así. No es así para nada, ¿sí? Estamos hablando de un equilibrio, siempre. Y el equilibrio no es algo que lo encontramos y nos vamos a quedar ahí para siempre. El equilibrio es justamente poder moverse entre estos momentos de actividad, de trabajo, y si hablamos de los niños, estos momentos de escuela, de deberes, de tareas, de nivelaciones que son necesarias, pero y entrar al tiempo de vacaciones, que es un tiempo diferente. Entonces, a ver, un poco porque nuestros oyentes están un poco preocupados por estas circunstancias, ¿no? Hay que hacer una pausa, hay que hacer ese corte que acabas de decir, que termina todo el año escolar, que termina todo este momento de responsabilidades, todo este momento de actividades, y es momento de pausar un momento, que los niños, nuestros niños, niñas descansen, nuestros adolescentes
hagan ese descanso de esa responsabilidad y ahí sí poder empezar a tomar alguna que otra acción para tener en actividad a nuestros niños. Porque de alguna forma es cierto lo que ustedes dicen, ¿no? En redes sociales ya estamos con un montón de publicidad en donde, bueno, ¿y qué va a hacer tu hijo? Aquí tenemos una escuela de artes, aquí tenemos una escuela de música, aquí tenemos esto, el otro, y empieza toda una serie de actividades que nos están ofreciendo ya, y nosotros como papás, es que estoy muy preocupado porque si no tiene nada que hacer, ya de empezar a tener malos pensamientos, y entonces empecémosles a no dejarles descansar, y enseguida démosles esa oportunidad, más bien motivémosles para que ya estén de nuevo activos, y los jóvenes a veces, los adolescentes, los niños, las niñas a veces están desgastados con toda esa presión y continúan. Entonces, una de las cosas que me preocupa, lo que acabas de decir, es que entonces, ¿cómo empezamos a reducir estos síntomas de ansiedad en nuestros niños, niñas y adolescentes, si es que nosotros no podemos controlar esa ansiedad por empezarles a dar a nuestros hijos una serie de actividades? Genial, Boris. Acá tomar dos temas importantes. Sí, lo que hablabas de estas actividades que se busca para que hagan los niños, niñas y adolescentes, y por otra parte, ¿qué pasa con nosotros adultos ahí frente al el tiempo vacío, el tiempo libre que pueden tener los jóvenes? Primero pensar algo, yo pienso que los adolescentes son geniales, o sea, ellos, cuando uno los escucha, realmente son geniales. Y un adolescente me decía, porque yo le decía, bueno, ¿por qué no entras a este club? Tú eres bueno, ¿por qué no entras a este club? Y él me dijo, yo lo intenté, lo hice, y no me gustó, porque es un juego, pero tú no te diviertes. O sea, frente a ese argumento, realmente no le dije nada más, bueno, ok. Y él decía, no, es un juego, pero no te diviertes. Entonces sí, podemos esperar el tiempo de vacaciones y por qué no preguntarles, darles opciones. Mira, no te vas a quedar todo el día en la casa sin hacer nada, tienes esta opción, tienes el fútbol, tienes la guitarra o tienes la academia de voleibol. Bueno, será tal vez unas 2 horas, 1 hora, no va a ser el mismo ritmo de la parte educativa. Y tal vez no le vamos a poner, como tú dices, esas presiones de, no, ahora sí, en la academia de fútbol, si al final de agosto tú no entras me invento, no sé mucho de eso, pero no entras a las inferiores de tal club, entonces no sirvió para nada. Bueno, vamos frenando. Y por ahí también va esto otro, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros adultos? Que tal vez no podemos sostener ese aburrimiento de los niños, o esa angustia de los niños. No sé qué hacer. Bueno, hijo, espera un rato, ya veremos. O, ¿qué se te ocurre, no? Cuando yo trabajaba en guardería, ¿no es cierto? Y también pasa ahora, trabajo de diseño en colegio. Unos terminan más pronto la actividad que otros. Y bueno, ya terminé, ¿qué hago? Espera. ¿Puedo coger plastilina? Sí, claro. Coge plastilina, espera. Entonces es algo que los niños también nos dicen. La creatividad no es algo que se estimula de afuera, y tal vez eso podemos empezar a pensarlo también. La inteligencia, la creatividad, el cálculo, la lectoescritura no viene de afuera hacia adentro. Hay habilidades cognitivas, emocionales, psicosociales con las cuales los niños ya nacen en potencialidad, y es más bien ese espacio vacío que, si nosotros les permitimos, el propio empuje de ellos los va a sacar adelante y ellos mismos van a empezar a proponer la actividad. Como esta pequeña que se aburrió y me dijo, ¿puedo usar plastilina? Sí, claro. O un adolescente que puede decir, esto me parece una actividad no divertida, si me das estas otras opciones podemos ir negociando. ¿Sí? O sea, es diferente obviamente según la edad, pero pensemos, bueno, ¿qué pasa ahora como adultos cuando escuchamos de un niño o de un adolescente que nos dice, estoy aburrido? ¿Qué sentimos ahí? Que tal vez tenemos un empuje a que eso está mal, vienen, como tú dices, malos pensamientos.
Bueno, y un poco el tema, pedirles a nuestros oyentes que se vayan preguntando y escribiéndonos al 096-297-2977 para quienes nos están siguiendo en las cuentas de redes sociales. También estamos dentro de nuestro canal internacional en la página de la Radiante 97.7 FM. Bien, para complementar un poco lo que decía Taleb, me parece que esto también evoca el silencio o aburrimiento en los adultos, ¿no? Vemos al niño muchas veces que se aburre y todo, y el que más se angustia no es el niño, no es el adolescente, como que ellos resuelven, o sea, dicen, puedo jugar con plastilina, puedo hacer esto, o sea, nace de ellos. El que se angustia o el que se pone ansioso muchas veces es el adulto. Dice, no quiero que esté aburrido, no quiero que mi hijo esté aburrido, no quiero que mi alumno esté aburrido, no quiero que los chicos estén aburridos, porque todo el tiempo en esas actividades, ¿no? Entonces, me parece que es un tema a reflexionar, no solo en torno a los niños, sino en torno a uno mismo. Ella también ponía el ejemplo de si vamos en un auto y bueno, alguien se aburre. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué está pasando con ese adulto que se está aburriendo? ¿Está buscando hacer algo o simplemente se queda ahí? Entonces, ¿o qué hacemos los demás? Entonces me parece que también hay que pensarlo en torno a los demás, y no solo el tema de, bueno, al niño darle estas actividades, como dijimos antes, colmarlo, saturarlo, etcétera, no, sino también al otro. ¿Qué está pasando con el otro que no soporta eso o ver eso en los niños? Una pregunta importante para incluso poder hablarla en terapia, ¿no? Bueno, ¿qué lugar tiene este hijo en mi vida como padre? Porque uno, y quienes son padres nos sabrán decir muchísimo más, uno no es padre, no es el mismo padre con un hijo que con otro hijo. En cada hijo uno se reinventa, es diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué me está pasando a mí en mi relación particular con mi hijo que me hace angustiarme cuando lo veo, no sé, viendo la televisión o jugando videojuegos, ¿no? Un paciente me comentaba, ¿no? Pero bueno, ya era adulto, decía, yo trabajé y ya al fin de poder trabajar me compré mis videojuegos y al fin podía jugar como en el Play 5, ¿verdad? Entra la madre y le dice, ya estás en el vicio, nunca haces nada. Decía, nunca, no sé si nunca, pero ¿qué pasa cuando vemos estas cosas, no? Estas otras actividades que no necesariamente están en el hilo del mercado, de lo que es útil para la sociedad, pero que por ahí sí puede permitir producir de otra forma. Sí, tal vez un poco pensábamos, sí, como otros colegas, por ejemplo, en la actualidad, dice, los adolescentes ya no salen, ¿cómo hacen vida social? Ellos están ahí encerrados. Bueno, pensemos el cambio tan grande, muchos que ahora son adolescentes pasaron esta transición de la infancia a la adolescencia en cuarentena, y por ahí el Free Fire o los juegos fueron su forma de sociabilizar. Y lo están haciendo, tienen sus audífonos y se conectan y están jugando, hombres, mujeres. Y algunos adolescentes que me cuentan, ese momento no es de ganar, no es quien pierde, no es quien gana, es un rato para estar socializando. Entonces eso, en ese momento de la vida, sí que es productivo. Bueno, en efecto, comparto mucho porque los adultos realmente, obviamente algún día fuimos niños. Algún día fuimos niños y fuimos esa parte de nuestros papás, de nuestras mamás, abuelitos, tíos o los que nos cuidaron en su momento. Fuimos esa parte de angustia y responsabilidad que ellos nos iban a dar, ¿no? Y con efecto, vamos a volver después de este set musical, vamos a volver para ya entrar a nuestra casi última parte del programa y tocar sobre todo otras estrategias además de poder fortalecer la creatividad y lo que tú decías, reinventarse, porque es una palabra que ya lo tocamos el programa anterior y vamos a tocarlo una vez que regresemos nuevamente.
Y volvemos después de estos minutos escuchando a Baracunata. Y habíamos dicho ya para nuestra parte final del programa sobre las herramientas que podemos adquirir un poco y siempre, como es un programa destinado a brindar herramientas de bienestar emocional, nuestros queridos oyentes estarán preguntándose, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Pero es que a mí me angustia, pero es que yo soy el preocupado, es que yo soy el papá, la mamá que está pero desesperada porque estoy con esto que mi hijo y mi hija va a hacer esto, va a hacer el otro. Cuéntanos, Talía, cuéntanos, Juan, ¿qué realmente es lo que podemos hacer con el tema de nuestras queridas herramientas de bienestar emocional? Bueno, hay algo lamentable, realmente muy lamentable que he escuchado de algunos, no sé si siquiera son colegas, pero bueno, que se promocionan en redes y como que bienestar emocional, así que bueno, y ellos tienden a culpabilizar bastante a los padres y a las madres. Sí, una compañera de trabajo me decía, mira este TikTok, y decía, maneras inconscientes en las que estás asesinando a tu hijo. Madre mía, asesinando. Madre mía. Y era un video con tanta, y era claro, como no dejarlo dormir a tiempo, no ponerle nada más, o sea, a ver, por favor, o sea, acá no estamos tampoco para eso, ¿sí? Como profesionales no nos posicionamos para decirle a la gente, mire, esta es la receta, como más bien en otros lados, especialmente en redes sociales, si quieren vender eso, la receta para la felicidad, para ser felices todo el tiempo, estar siempre bien. No. Acá, bueno, la primera reflexión es justamente como comentábamos en el corte, si hay algo en nosotros como adultos, sea padres, sea docentes, sea psicólogos, por supuesto, que nos está angustiando de ese silencio que nos pueden dar los niños o de ese, bueno, estoy aburrido. Primero es escucharse a uno mismo, sí, en un espacio en donde no vamos a ser juzgados, donde no van a mirarnos con prejuicios y peor aún vamos a recibir este tipo de frases locas que podemos escuchar en el TikTok o en los reels de Instagram, ¿sí? Entonces eso, primero acudir, si es que esto es algo, un malestar, una angustia que ya nos está desbordando, bueno, acudir donde un psicólogo, los profesionales que estamos acá en la radio el día de hoy, la gente que ya te conoce, sí, pueden estar ahí para eso. Y en un segundo momento, creo que hay cosas que sí, que todavía no están del todo, que no han desaparecido del todo. Justamente ayer iba por el parque de mi casa y veía, por ejemplo, una niña con un cartón deslizándose así por una colina. Y más adelante, una mamá con la que yo pensé que era una abuelita, enseñándole a manejar bicicleta a un niño también. Entonces, bueno, todavía hay esos espacios. Y por ahí podríamos empezar a recuperar esos juegos de mesa en la noche, sí, apaguemos un rato la televisión, saquemos el monopolio, saquemos los naipes, mirejito, esto yo jugaba a tu edad, saquen los centavos, saquen los capillos, saquen pero, a ver, en lo que acabas de decir, a mí me ha pasado, por ejemplo, como papá, que yo les motivo y les digo, vengan mis queridas hijas, vamos a jugar el tema de los juegos de mesa, y ellas me dicen, no, la verdad me parece aburrido el juego. Ajá. Y yo como papá, ahí digo, bueno, se van a aburrir, porque se van a aburrir, que hay que ponerle una chispa más, ¿no? Esa chispa de creatividad que decíamos, reinventar. Ajá. Reinventar es parte de estimular la actividad. Y les dije, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a apostar. ¿Qué es lo que apostamos? Vamos a apostar una decisión que mi esposa y yo hemos ido debatiendo en el tema del uso de la tecnología, ¿no? Van a tener un dispositivo. Y ellas me dijeron, bueno, ahora sí nos sentamos y no nos paramos hasta que se termine el juego. Exacto. Y después de 6 horas no habíamos terminado el juego y obviamente nos tocaba ya ir a dormir, pues porque ya era bastante noche. Pero era como, luego un poco reflexionando sobre lo que hicimos, sobre lo que habíamos hecho con el tema del Monopolio, porque estábamos jugando Monopolio, era justamente, papá, pero ¿cuándo vamos a terminar el Monopolio? Papá, pero ¿cuándo vamos a terminar el Monopolio? Si yo ya estaba con esa cantidad de dinero, ya le iba a quebrar a usted, ¿cómo vamos a hacer? Y yo le decía, bueno, tranquilas, ya vamos a jugar, no. Empezó esa necesidad y ahora el tema de jugar Monopolio es una actividad que la compartimos, pero como parte de la actividad de diversión
ya se olvidaron la parte de que había este estimulante de, bueno, apostemos, pero fue como esa manera creativa que yo tuve que adquirir, porque no querían jugar ya el Monopolio conmigo. Y cuando tú dices, bueno, tenemos que jugar juegos de mesa, a veces nos pasa eso, que los adultos como que somos muy cuadrados y muy mecánicos en este sentido, y decimos, no, es que se tiene que jugar así, estas son las reglas, no puedes salir de acá y de acá, y resulta que el juego de mesa termina volviéndose nuevamente como un lugar en el que yo ya no estoy cómodo. O sea, ya no me siento cómodo ahí, yo no quiero jugar, yo ya me siento aburrido, esto no me parece divertido. Entonces, el reinventar, habíamos tocado la palabra en el anterior programa, habíamos tocado que reinventar las actividades, reinventar los juegos. Los juegos tienen sus reglas, los juegos tienen sus normas, más sin embargo, eso no quiere decir que estructuralmente tenga que ejecutarse así, no. Por eso los adultos tenemos que reinventar, y esas actividades que tenemos, porque hoy estamos dedicando también esta tarde para que los padres puedan ir adquiriendo esas herramientas de bienestar emocional y también puedan irlas aplicando en el día a día. Qué importante que es que los adultos angustiados, como lo habíamos hablado, que los adultos angustiados empiecen a darse cuenta que realmente están pasando por estos procesos, y que lo primero, como siempre hemos dicho en este espacio, tú tienes necesariamente que dejarte acompañar de un profesional de la salud mental, de un psicólogo clínico, de una psicóloga clínica, que aquí en este programa tenemos a los mejores psicólogos clínicos de Cuenca y que forman parte de un espacio de formación psicológica y que también están dentro de cada uno de sus procesos. Por eso, cuéntenos otra herramienta más de bienestar emocional que podamos tener. Bien, yo creo que el ejemplo que tú pones, Boris, es muy importante y es muy práctico, ¿no? Yo recordaba también un paciente que me decía que el hijo quería jugar ajedrez. Habían encontrado un ajedrez en la casa, lo había encontrado por ahí, le había dicho, papá, enséñame. Y el papá no sabía. Sí, pero bueno, era la oportunidad tal vez de los dos aprender, o de en ese momento tal vez jugar con sus propias reglas, ¿no? Jugar con sus propias reglas, mover las fichas del ajedrez a su manera y después ir aprendiéndolo juntos. Y como tú decías, a veces los adultos como que nos limitamos, decimos, no, el ajedrez no se juega así, pero es que yo no sé, entonces necesitamos a alguien que sepa muy bien para yo aprender. No, podemos igual aprender a la par con los niños, ir aprendiendo otras actividades. Tal vez hay adultos que no sabrán manejar la bicicleta, ¿y cómo le enseñan al niño a manejar la bicicleta? Entonces tal vez también aprender a la par, no cerrarnos en lo que yo sé y que él sepa o que sepa de otros, ir aprendiendo juntos, ir aprendiendo también en familia, poder tener esas otras herramientas, ¿sí? Juan, y eso que tú acabas de decir, ¿no? Es muy gracioso cuando las personas bueno, es que van a salir a la bicicleta y los papás angustiados otra vez les van forrando en canilleras, coderas, guantes y prácticamente les dan un airbag de traje a los niños y no les permiten que se les rasguñe pero ni un poquito la piel. Y además que están muy incómodos, ¿no? Además es muy incómodo el tema. El niño no puede manejar la bicicleta ahí tan incómodo, no puede parece sus manos. Claro, si le empaquetan como esas fundas que empaquetan los muebles, nomás le dan vuelta tanto, una funda entera ahí para que no les pase absolutamente nada. Y parte también de crecer, de aprender, es el tema de las caídas, el tema de lastimarse un poco, el tema de, obviamente como nuestros radio oyentes, por favor, radio oyentes, no sean exagerados. Si decimos un poco lastimarse, no es que sean muy descuidados, es que hay que permitir un poco este tema de que puedan adquirir también ese aprendizaje, no, pero tampoco llegar al extremo de forrarles, porque va a ser una actividad que no se vuelve placentera, se va a volver angustiante. Se vuelve incómodo, y como digo, también uno los ve gorditos y después le sacas todas esas casacas y todo, y así unos plaquitos nomás por ahí en los parques. Pero más allá de eso, me parece que el tema del dolor, ¿no? Es como que evitarle que el niño tenga un dolor, que el niño sufra, digamos. O sea, como que no tenga un dolor. Todos nos caímos alguna vez. Todos nos caímos, ya sea de la bicicleta, ya sea por nuestro propio pie, jugando, corriendo, haciendo deporte, nos lastimamos. E incluso ahí aparece la creatividad también que hablábamos en el principio.
La creatividad porque, bueno, me lastimé y ahora, pero yo quiero seguir jugando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me chupo el dedo porque me salió un poquito de sangre y ya me dejó de salir sangre y listo. Ahí aparece esa creatividad también de cómo resolver a veces estos problemas. Cómo resolver estos problemas y que no se hagan no se hagan más grandes de lo que parecen. Pero es que sí es tan evidente, y por eso siempre decimos a nuestros queridos oyentes, es que necesariamente tenemos que ir a resolver esas angustias que tenemos por dentro. Yo he visto en el parque cuando llevo a mis hijas a darles una vuelta, ¿no? Que salen a pasear, a montar bicicleta, y la mamá o el papá que le está acompañando o el adulto que le está acompañando, pero cuidado te caigas, y ya se cae y el guagua llora, pues obviamente le duele, y va corriendo y llora con el guagua y le dice pobrecito, es que mira cómo se ha lastimado. O sea, no es que nos volvemos algo que sostiene al guagua, no, sino formamos parte de esa angustia, y es que a veces los adultos no es que miramos de forma tan clara esa forma tan angustiante que tenemos. Bueno, es que hay que ver que tal vez uno, ¿no es cierto?, lo puede ver desde afuera, pero en una escena así como padres, hijos, con el dolor, no vamos a ser objetivos, y eso está bien, y ahí es a lo que apunto, ¿sí? No hay que culpabilizar, no va por ese lado, sino como tú dices, Boris, bueno, tal vez hacer una pausa, reflexionar, escuchar, ni dejarlo llorar, ni ir a llorar con él, ¿no? Pero ir encontrando ese equilibrio, como iba diciendo, que no es un punto fijo al que uno llega y se acabó, sino es algo que uno en el día a día, bueno, lo va encontrando. ¿Qué actividades podemos hacer? ¿Por qué no preguntarles a ellos? Si es que no les gusta el juego de 40 que queremos hacer con ellos, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? No quiero hacer nada, y ya. No hagas nada. Bueno, y así, luego, no hagas nada. No es nada. Bueno, y después escucharán por allá, no harás nada, no hagas nada, ya. Surgirá algo, de ahí surgirá algo. Frey decía eso, sí, el trabajo del poeta se asemeja al trabajo de juego en el niño. Ah, mira, qué interesante, sí. El trabajo del poeta se asemeja al trabajo del juego en el niño. Y todos de nacen de ese espacio vacío, de, como tú habías dicho, de ese malestar que me generan, y que por ahí empieza más bien a hacer algo nuevo, algo diferente, y tal vez algo así más propio también. Muy bien para todos nuestros oyentes. Este domingo estamos conectados en la Radiante FM 97.7, una radio de otro mundo, en nuestro programa Una terapia de otro mundo. Ya. Así es, y estamos llegando a la parte final ya, en la que le decimos a cada uno de ustedes: tranquilos, no se angustien, no anden en el mundo angustiados, porque hay que hacer una pausa, hay que hacer un momento, un espacio, y permitirnos disfrutar de lo que la vida nos ofrece, así sea problemas. Y la terapia puede ser esa pausa. Ahora, antes de despedirnos, bueno, yo quería compartir con nuestros radioescuchas las quintas jornadas académicas del Espacio Psicoanalítico Cuenca, en donde estaremos algunos colegas profesionales, también con invitados internacionales, docentes universitarios, que nos reuniremos a hablar sobre esto, las nuevas formas del amor en lo contemporáneo, el amor en la familia, el amor en pareja, el amor tóxico, que se llama también. Estos van a ser en la Escuela Central, aquí en la ciudad de Cuenca, los días 19, 20 y 21 de junio, ¿sí? Tiene un costo de $30 para estudiantes y $50 para profesionales de diferentes áreas, tanto de la psicología como profesionales y público en general que le interese reflexionar sobre estos temas. Bueno, la semana pasada lo habíamos mencionado, ¿no? Amor en lo contemporáneo. Si tú, radio oyente, quieres saber y aprender un poco más sobre qué es esto del amor en lo contemporáneo, el amor en la actualidad, el amor del cómo lo estamos viviendo, pues ven y forma parte también de este evento, de este magno evento. Entiendo que ustedes también estarán con una serie de profesionales que nos explicarán cómo es este tema, la nueva forma de amar, la nueva forma de buscar esa parte que llamamos
que honestamente yo les digo, hasta ahora no entiendo muy con claridad qué es eso del amor en lo contemporáneo, en el pasado, en la antigüedad, ni en lo moderno, ni en nada, porque se me complica entender una palabra que tiene muchas cosas, Sí. pero si algo es cierto, algo es real, es que con eso vivimos y con eso hemos formado grandes imperios y grandes familias. Sí. Así que, mis queridos amigos, bueno, muchísimas gracias, Boris, por la invitación. Y para finalizar, tal vez, ya que están hablando del tema del amor y en el día de hoy hemos hablado de la familia, de los niños, qué mejor regalo que a veces regalar ese espacio para que se dé la creatividad y que aparezca o vaya surgiendo la individualidad, ¿no? Eso tan importante en cada uno. Entonces, con ese pequeño mensaje, despedirme el día de hoy. Muchísimas gracias una vez más, Boris. Muchísimas gracias, Boris, gracias a los radioescuchas que se conectaron hoy y bueno, espero poder regresar en una próxima ocasión y muchísimas gracias a Radiante FM. Gracias a ustedes.